La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. El propósito de su enemigo es llevarlo con él al infierno eterno. No se cansa de buscar la manera de engañarlo y llevarlo poco a poco a la destrucción. Su poder es grande y lo usa todo para producir la desgracia en la vida humana. Pero a pesar de su gran fuerza y sus esfuerzos constantes contra uno, en Cristo podemos tener la victoria sobre él. Nuestro Señor Jesucristo ganó su victoria sobre el enemigo por medio del sacrificio de sí mismo y nos ofrece la misma victoria a nosotros. En Apocalipsis 12, versículo 11, la Biblia nos presenta los puntos claves para que nosotros participemos en esta victoria en Cristo. Espero que entienda que no estamos hablando de una teoría, ni de aspectos opcionales de la vida. Si nosotros no ganamos la victoria en Cristo, estaremos en las garras del enemigo y destinados al fracaso eterno. Si no seguimos el ejemplo de los hermanos que presenta la visión, el castigo eterno es seguro para nosotros. La Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 11. La sangre de Cristo, la palabra de testimonio de los cristianos, y el menosprecio de sus propias vidas hasta la muerte. Estos fueron los aspectos que dieron la victoria a ellos y que nos darán la victoria sobre Satanás todavía en nuestro tiempo. El primer factor en nuestra lucha contra el diablo es la sangre del Cordero. Como estudiamos en la lección anterior, nosotros podemos hacer muchas buenas obras. Podemos corregir muchos defectos en nuestra vida. Podemos buscar el camino de la piedad con todo el alma. Podemos ser muy devotos en la religión que sea, pero nunca podremos llegar a vencer a Satanás por lo que hemos logrado en nuestra vida. Tenemos que valernos del golpe mortal que Cristo le dio mediante el sacrificio de sí mismo. Y lo hacemos primeramente cuando somos bautizados, sumergidos en agua para perdón de los pecados. En el bautismo nos unimos a la muerte de Cristo. Pero aunque la sangre de Cristo es el aspecto más importante de nuestra victoria sobre el diablo, no solamente por ella podemos ser vencedores. El texto menciona otro medio que usaron aquellos cristianos para vencer al enemigo, por medio de la palabra del testimonio de ellos. El servicio a Dios mediante el cual ganamos la victoria sobre el enemigo no es solamente recibir el perdón de pecados y gozarnos de las bendiciones del Señor. Nosotros también tenemos que dar algo. Tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a otros, para que ellos también conozcan el camino de la vida y la victoria en Cristo Jesús. Nosotros hemos conocido la mejor vida en todo el mundo. Hemos encontrado la poderosa verdad de Dios. La luz de la vida ha llegado a nuestros corazones. Ahora nos toca a nosotros compartir estas bendiciones con otras personas. Cristo Jesús no vino solamente a morir, vino también para enseñar, y mandó a sus discípulos también para que enseñaran lo que habían aprendido a otras personas. Cuando Él se fue de esta tierra, dejó la encomienda a su iglesia de predicar su mensaje. Solamente cuando el pueblo que Cristo ha redimido anuncia el mensaje de redención,
Solamente entonces el mundo se da cuenta de las maravillas de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo no tiene otro plan. Si sus discípulos no propagan sus enseñanzas, no serán propagadas. Y por lo que se puede observar en muchos cristianos, no hemos entendido la importancia de esta actividad principal del cristiano todavía. Hay muchos que nunca se han preocupado ni por aprender cómo enseñar a otras personas las maravillas del Evangelio, mucho menos salir a predicar las buenas nuevas a los que están perdidos. Es como si fuéramos tan egoístas que damos gracias a Dios que nosotros pudimos ser salvos por su verdad, pero no nos importa que el resto del mundo muera en sus pecados sin la oportunidad de conocerla y ser salvo también. Pero en esto cometemos el grave error que el diablo quiere que cometamos. Porque sin la fuerza espiritual que viene por compartir las buenas nuevas de Cristo con otras almas, uno se va muriendo poco a poco. Se le va el ánimo y vuelve otro cristiano apagado, indiferente, presto a ser vencido por el enemigo. La vida del cristiano está en dar su testimonio de la verdad de Dios al mundo que está muerto en sus pecados. Sin esta actividad, la chispa del cristianismo se pierde y no es más que otra filosofía muerta. La iglesia del primer siglo se caracterizó por andar enseñando el Evangelio de Cristo en todas partes, en todo tiempo y por todos los medios posibles. Debemos entender que este asunto de dar testimonio no es la práctica moderna que se observa en ciertas religiones evangélicas. Hoy en nuestro tiempo es común observar a muchas personas que pasan al frente de una reunión para dar su testimonio de cómo el Señor les ha bendecido en su vida personal. Hablan de su experiencia personal con el Señor. Por lo general, hacen un contraste entre su vida anterior y la nueva vida que tienen. A veces hablan de experiencias milagrosas, sanidades, sueños, visiones, y así al estilo. Pero el testimonio que daban los cristianos primitivos no fue esto. No hablaban de experiencias personales ni sanidades. Ellos hablaron de la palabra de Dios. Enseñaban acerca de la muerte, la sepultura y la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Mandaron bautizar a los creyentes en Cristo. Y este es el testimonio que glorifica a Dios. Resulta en la salvación de almas. Y es el testimonio que nos da a nosotros mismos la victoria sobre el enemigo. El testimonio personal de uno no tiene ningún poder para salvar almas. Solamente el Evangelio de Cristo tiene este poder redentor. Debemos dar testimonio, pero debemos dar testimonio de lo que la palabra de Dios enseña, no de las experiencias que hemos tenido. La Biblia nos exhorta en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De esto debemos nosotros dar testimonio, de lo que hemos oído. Necesitamos sentir la deuda con toda criatura que ignora la verdad de Dios. Debemos sentir la necesidad urgente de compartir con todos, sin excepción, las buenas nuevas de Cristo. Si lo sentimos y lo hacemos, no solamente ellos recibirán una gran bendición, sino también nosotros. La fuerza espiritual, el ánimo y el entusiasmo en Cristo que vienen nos ayudarán a vencer a Satanás por medio de la palabra de nuestro testimonio. También dice Apocalipsis 12:11 que es necesario menospreciar su vida hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el texto. Estos cristianos, para vencer a Satanás, no tomaron en cuenta a sus propias vidas. Hasta estaban dispuestos a morir por su devoción a la causa de Cristo Jesús. Habían aprendido de su Salvador que la humildad y el servicio a Dios es el único camino que hay hacia la gloria. Se habían entregado cuerpo y alma. Ya no eran suyos, sino que eran de Cristo
totalmente. Esta es la devoción que necesitamos alcanzar para que el enemigo no pueda tener ningún poder en nosotros, porque todo lo hemos puesto bajo la autoridad del Todopoderoso. Lamentablemente, la mayoría de los discípulos de Cristo no han aprendido esta lección todavía, y debe ser una de las primeras que aprendimos para seguir al Señor. Él mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9, versículos 23 al 24. Quiere vivir, tiene que menospreciar su vida, porque si la busca salvar con egoísmo, la perderá. Este egoísmo es la debilidad que destruirá a muchas almas. Siempre buscamos lo nuestro, no lo de Cristo. Nos preocupamos por nosotros y los nuestros primero, y dejamos el servicio a Cristo por si hay lugar. En todo, en el uso de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras energías, en todo vemos primero cómo servirnos a nosotros mismos. No es de extrañarse que el diablo tan fácilmente nos domina. Y si viniera un tiempo de persecución, como estaban sufriendo los cristianos en el tiempo del apóstol Juan, ¿cómo haríamos nosotros? ¿Menospreciaríamos nuestras vidas hasta la muerte? Es difícil creerlo cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos en nada ahora que no tenemos mayores problemas. Vemos a veces con mucha admiración la vida del apóstol Pablo. Nos preguntamos, ¿cómo resistiría este hombre tantas pruebas y seguir adelante de victoria en victoria en el nombre de Cristo? Y la clave está en este mismo punto. Ya no tomaba en cuenta a Pablo, sino solamente a Cristo. En otras palabras, había menospreciado su vida hasta la muerte. Él vio solamente una cosa necesaria: servir a Cristo, porque Cristo ya era su vida. A los cristianos en Galacia, él declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. De esta actitud dependió en gran parte su victoria sobre tantos obstáculos que el enemigo le puso. Usted y yo podemos tener este mismo poder. Podemos gozar de esta misma victoria a pesar del poder del diablo y a pesar de todos los tropiezos de esta vida, si solamente confiamos en el sacrificio de Cristo, si somos celosos en compartir las buenas nuevas con toda criatura, y si nos crucificamos juntamente con Cristo, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, les habla nuevamente el hermano Alexander Castellanos. Hemos estado estudiando ya 2 lecciones acerca de la autoridad en la religión y hoy vamos a ver una tercera lección
que complementa todo lo que hemos venido estudiando en las lecciones que les he presentado. En esta lección se va a basar en una serie de interrogantes que tendrán una respuesta dentro del mismo mensaje que les voy a presentar. La primera interrogante es: ¿existe más que un estándar de autoridad hoy? Bueno, hagamos otra pregunta. ¿Es la Biblia el único libro de reglas que necesitamos? ¿O existe más que un estándar de autoridad hoy? ¿Existen grupos religiosos que usan algo aparte o en adición al Nuevo Testamento? Claro, yo le puedo decir que sí, existen grupos religiosos que usan algo aparte del Nuevo Testamento como un estándar adicional de autoridad en asuntos religiosos. Por ejemplo, ellos ofrecen credos, ofrecen disciplinas, artículos de fe, otros testamentos, ofrecen también convenciones, ofrecen también confesiones de fe. Veamos otra interrogante. ¿Realmente necesitamos estos otros estándares de autoridad? ¿Podemos ir solamente a la Biblia para saber lo que necesitamos hacer para perfeccionarnos delante de Dios? Si leemos solamente la Biblia, ¿podremos conocer tales cosas como la organización que la iglesia debe tener, o lo que debemos enseñar, o la manera en que debemos adorar? Si estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios, podremos aprender qué significa ser un buen esposo, esposa o padre. Si estudiamos la palabra de Dios, podremos aprender cómo solucionar nuestros problemas y vencer las dificultades. El apóstol Pablo respondió tales preguntas cuando escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Sí, las Escrituras pueden perfeccionarnos delante de Dios. De hecho, debemos usarlas para doctrina, o sea, la enseñanza bíblica. También para la redargución, o sea, la exposición del error. Para la corrección, para instrucción en justicia, es decir, instrucción en lo que es correcto e incorrecto. Instrucción para toda buena obra. Entonces, no es una sorpresa que el apóstol Pedro dijera que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda Pedro capítulo 1, verso 3. No debería ser extraño que la Biblia fuera suficiente para guiar nuestros pasos. Es realmente lo que nosotros deberíamos entender, que la Biblia debe ser suficiente para guiar nuestros pasos. Después de todo, la Biblia es el producto de un Dios omnisciente y todo amoroso que quiere salvarnos y que quiere que seamos felices. Usted se puede preguntar, ¿no ha dado el Espíritu Santo revelaciones adicionales desde el tiempo de los apóstoles? ¿No está revelado
o revelando el Espíritu Santo mensajes para nosotros hoy, aparte de la Biblia? Yo le pido que le ponga especial atención a los siguientes versículos que vamos a escuchar. Note lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del Espíritu, a quien llamó el Espíritu de verdad. Dice la Sagrada Escritura en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego también en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces podemos ver pues que al considerar estos pasajes, tenga en cuenta dos verdades que son muy importantes. La primera, los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo para recordar las palabras de Cristo Jesús. La segunda, a los apóstoles se les enseñaría todas las cosas, recordarían todas las cosas y serían guiados a toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si los apóstoles fueron guiados a toda la verdad, entonces, ¿deberíamos esperar recibir revelación adicional hoy? Yo le digo tajantemente que no, ya que todo significa todo. Se reveló toda la verdad. Según la Biblia, se reveló toda la verdad religiosa durante la vida de los apóstoles. Como Judas reveló, la fe fue una vez dada a los santos. Judas verso 3. La fe no fue parcialmente dada en el primer siglo y luego finalizada siglos después. En cambio, Judas dijo que fue una vez dada. Toda la verdad religiosa fue revelada en el primer siglo. Así que no se debe predicar otro evangelio, como el apóstol Pablo clarificó cuando escribió: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. La palabra anatema, traduciéndola más explicada en nuestro idioma, significa maldito. Y como usted ve, pues eso es lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a que lo escribiera. Esta semana recién pasada, yo estuve en una institución de salud para realizarme unos exámenes de laboratorio. Y mientras estaba esperando el ser atendido una diversidad de personas, 200, 300 o más personas, un religioso estaba predicando, pero él dijo así de esta manera: esta noche o esta madrugada, Dios me reveló lo siguiente. A mí me dejó totalmente extrañado, porque al dar esa declaración, él está diciendo de que la verdad de Dios no ha sido revelada totalmente, que la verdad de Dios todavía es incompleta, es totalmente en desacuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la palabra de toda la verdad. Se reveló toda la verdad según la Biblia. Se reveló toda la verdad religiosa durante la vida de los apóstoles. Ya no necesitamos revelaciones extras
para entender la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios que lleva al hombre a entender el camino de salvación. Posteriormente vamos a seguir estudiando acerca de lo que Dios ha revelado y lo ha dejado completamente claro acerca de lo que es el camino de la salvación, lo que es obedecer para ser salvos. El apóstol Pablo dijo que incluso si un ángel del cielo predica algo diferente a lo que los cristianos del primer siglo recibieron por revelación del Espíritu Santo, debe ser rechazado. Por tanto, debemos concluir que el Evangelio, o sea, la revelación de Jesucristo que se dio durante la vida de los apóstoles, es el único estándar de autoridad religiosa hoy en día. Desde que se completó la revelación en el siglo I, más o menos en el año 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan le fue revelado por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo el libro de Apocalipsis. De manera pues que yo le animo a usted, amigo radioyente, que sea acucioso en escudriñar las Sagradas Escrituras. Sea realmente una persona que investiga. Incluso lo que yo he hablado en este corto mensaje, usted está llamado a investigar si yo estoy diciendo la verdad, aun cuando le he presentado las citas bíblicas que proceden precisamente de las Sagradas Escrituras. De esta manera usted va a entender lo que la palabra de Dios nos revela, nos dice acerca de la verdadera autoridad en religión. Gracias a ustedes porque están dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Yo le pido a usted que tenga una actitud de investigar. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener en materia religiosa. Cuando escuchamos un mensaje, y sobre todo nosotros que lo apoyamos con la palabra de Dios, con las citas bíblicas respectivas, usted debe de ir a esa escritura y constatar lo que le presentamos. Dios le guíe a usted a seguir escudriñando la verdad de Dios. Dios le guíe para que usted pues pueda encontrar el verdadero camino de salvación. Dios sea con usted en este día y por siempre. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.